Hoy día estamos en Primera de Juan, ya estamos en el capítulo 3. Para comenzar el día de hoy voy a contarles una pequeña historia. Ya probablemente esta historia usted ya la conozca, pero probablemente usted no sepa dónde está, ya de dónde sale la historia específicamente. La historia dice así, escúcheme atentamente. Dice, por lo cual, quiero que vaya escuchando esta historia y a medida que usted va escuchando esta historia, yo después voy a sacar unas conclusiones de qué le produce escuchar esta historia. ¿Qué es lo que hay en su corazón? ¿Qué es lo que viene a su mente cuando usted escucha esta historia? Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a sus hermanos, sus ofensas. ¿Le parece familiar la historia? ¿Dónde está? Está en la Biblia, ¿cierto? La historia está en Mateo, capítulo 18, versículo 23 al 35. Ya es la historia de una persona malvada que fue perdonado, recibió mucha condonación de deuda, pero esta persona no quiso extender la misericordia para las demás personas, para sus consiervos. ¿Qué le produjo en su corazón a escuchar esta historia? Probablemente rabia, enojo, tristeza. Es decir, ¿cómo una persona puede llegar a ser así? Le perdonaron todo y él no fue capaz de perdonar. Pero, hermanos, aquí está el quiebre. Hoy vamos a ver que tú y yo caemos en el mismo error muy a menudo. Si Dios escribiera una historia de nuestras vidas, con nuestros nombres aparecerían ahí como aquel hombre malvado. Dios nos exhortará el día de hoy recordando que Él ha dado lo mejor que tiene. ¿Usted recuerda eso? Dios nos dio lo mejor que tiene, su Hijo. Pero nosotros, ¿estamos dando lo mejor para nuestros hermanos? Juan irá incluso más allá diciendo que los que no lo hacen es porque el que no lo hace no está caminando en la verdad. Señor, quiero rogar que en este tiempo usted guíe, Señor, mis palabras. Usted conoce, Señor, cuánto me he metido en el texto, Señor. Usted conoce, Señor, que traté de entender lo que usted quiere comunicar a su iglesia, Señor. Por lo cual, le ruego que mis palabras no sean un impedimento para que tu pueblo entienda tu verdad, Señor. Padre, guíeme, Señor, y guíe, Señor, a cada hermano, Señor, en la comprensión de esta verdad, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el título de la predicación se llama Amando en hecho y en verdad. Amando en hecho y en verdad. El bosquejo vamos a ver tres simples puntos, ¿ya? La evidencia del amor, la medida del amor, ahí dice él medida, pero debería ser la medida, la práctica del amor. Así que son 3 puntos sencillos, ¿ya?
Entonces, la evidencia del amor, la medida del amor y la práctica del amor. Vamos para allá. Leamos el texto primeramente. Habla su Biblia, por favor, en Primera de Juan. Primera de Juan, por favor. Capítulo número 3. Primera de Juan, capítulo número 3. Capítulo número 3, versículo número 13 en adelante. Leo para ustedes. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Bien, entonces usted lee este pasaje y a simple vista se da cuenta que el tema que resalta en estos versículos es el amor, ¿cierto? El amor que se extiende de manera práctica hacia los hermanos. ¿Sí? De manera que se extiende de manera práctica hacia los hermanos, ¿ya? Así que abróchense los cinturones, vamos al texto. Así como la luz deja en evidencia ante los ojos lo que las tinieblas tenían oculto, el amor es una evidencia de ser o no ser un hijo de Dios, según el texto. Lo repito nuevamente, según este pasaje, el amor es una evidencia de si somos o no somos hijos de Dios. ¿Sí? No hay un punto intermedio, ¿ya? Juan, a lo largo de su carta, establece varios contrastes. Ya recordemos que, como hemos visto anteriormente, el propósito de Juan no es poner en duda la salvación de los hermanos, ya que él los trata como hermanos, ¿cierto? Los trata como hijitos, ¿cierto? Con mucho cariño. No es el propósito poner en duda la salvación de los hermanos. Estas cosas os escribo para que tengáis gozo, ¿cierto? Decía el capítulo 1. Pero sí utiliza varios contrastes a lo largo de toda su carta. Por ejemplo, capítulo 1 encontramos la luz y ¿qué más? Las tinieblas. Aquí encontramos el amor y el odio o el aborrecimiento, ¿cierto? También encontramos en los versículos anteriores al pasaje que leímos la vida justa de Abel con la vida malvada de Caín. Entonces hay varios contrastes. Ahora, ¿qué nos muestra este contraste? ¿Qué nosotros podemos ver? Lo que nos muestra es que no existe intermedio en la vida cristiana. Para Juan no existe intermedio, ¿ya? No hay grises, ¿ya? No hay un día estoy, otro día no estoy. Para Juan es ¿estás o no estás? Una persona está o no está. No hay un punto intermedio. En este caso, ¿eres o no eres? ¿Amas o simplemente aborreces? Simplemente aborrece. Yo he escuchado, no sé si usted también lo ha escuchado a lo largo de toda su vida como canuto, como cristiano. Cierto es que no, a ese hermano yo no lo soporto mucho, prefiero tenerlo de lejos. Yo también te quiero, hermano, pero de lejos. ¿Ya? No, ese hermano me da igual. ¿Ya? Si nosotros filtramos esos dichos conforme a la Escritura, nos damos cuenta que no tienen ningún asidero bíblico. ¿Ya? Según la Escritura, ¿usted ama o aborrece? Si no ama, es porque está aborreciendo. No hay un punto intermedio. ¿Ya? Y el llamado que nosotros tenemos, de acuerdo a la Escritura, es amar. No es quedarnos al otro lado. Si usted está aborreciendo a su hermano, probablemente debería analizar primeramente su fe. ¿Ya? Si es que no está amando al hermano. ¿Ya? Si es que no está
amando al hermano. Dice el versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Aquí la exhortación de Juan parece no ligarse con los versículos que siguen. Lo que sí es que cada uno de los pasajes están íntimamente ligados, los versículos. Dice el capítulo 3, versículo 7. Dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo. Es la primera vez que menciona en el capítulo 1 la justicia. Entonces menciona que el que hace justicia, Él es justo, así como nuestro Señor es justo. En el versículo 10 nos dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces va a decir, los hijos de Dios están por un lado y los hijos del diablo están por otro lado. ¿Cómo lo diferencio? ¿Cuál es la medida para saber quién es quién? Dice, todo aquel que no hace justicia, dice, y no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, es sumamente llamativo de que Juan esté ligando la justicia con amar al hermano. Usted podría definir la justicia como la rectitud que yo tengo al comportarme con los hermanos. Al yo ser recto, yo estoy amando al hermano. A no tener doblez en mis tratos con él, yo estoy amando al hermano. Y va a poner un ejemplo que ya fue expuesto en los versículos anteriores, que es el ejemplo de Caín y Abel. Para ilustrar lo que la justicia significa, el apóstol va a utilizar el ejemplo de Abel en contraste con Caín. La vida justa de Abel, piensen esto. Yo he leído muchas interpretaciones con respecto a por qué Caín mató a Abel. Usted podría también tener su hipótesis, ¿cierto? Lo cierto es que Juan lo deja claro. ¿Por qué Caín mató a Abel? La vida justa de Abel molestó a Caín. Ese es el punto. La vida justa molestó a Caín. Así como la luz encandila al que anda en las tinieblas, lo que llevó a que Caín aborreciera a su hermano a tal punto de asesinarlo. Entonces la vida justa molestaba. Así nosotros cuando andamos en luz, molesta a un mundo en tinieblas. Molesta. ¿Ya? Lo que naturalmente lleva a que el mundo nos aborrezca, ya que ellos quieren que nosotros andemos en tinieblas. ¿Entendió el punto? ¿Por qué Juan le dice, hermanos, no se extrañen si ustedes están viviendo en justicia y el mundo los aborrece? Porque es lo lógico. Jesús también dijo estas palabras. Ustedes no se extrañen si el mundo los aborrece porque a mí me aborreció primero. Entonces, hermanos, una vez un predicador decía, si usted viene al Señor, no se preocupe tanto por dejar sus amistades. Simplemente viva a Cristo, ellos se van a ir solos. Simplemente se van a ir solos. La vida, hermanos, si ustedes están andando en justicia, no se extrañen de que les caiga mal a todos. En un mundo que vive desenfrenadamente, que está acostumbrado a vivir haciendo cosas que no agradan al Señor. Entonces no se extrañen, hermanos. Por eso le dicen, hermanos míos, no se extrañen. No es un fenómeno. Si ustedes viven de acuerdo a la verdad del Señor, es normal. Ahora, muchos cristianos viven intentando agradar al mundo. No se puede. Si usted ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice Juan. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pastor John MacArthur le dijo una vez a un pastor que iba a ser encomendado, le dijo, ¿tú crees que el Señor te llamó? Mira, hay dos cosas que van a surgir en tu camino. La popularidad y la fidelidad. Estas dos cosas son incompatibles. Así que elige. Si tú eres fiel al Señor, probablemente no sea muy popular en el mundo. Porque los caminos del Señor, este mundo corre en una dirección contraria al Señor. Entonces, hermanos, ¿usted está padeciendo hoy día por causa del Evangelio?
¿Usted sufre rechazo por causa del Evangelio? No, que él es cristiano, mejor no le contemos. Hagámoslo nosotros, no. No, que él puede descubrir nuestra maldad en su trabajo cuando usted denuncia cosas que están mal. No se esfuerce por agradar al mundo. No se esfuerce. Tampoco se extrañe cuando el mundo lo aborrece. Es normal. Pasó desde un principio, desde el primer asesinato en la Escritura. Desde el primero. Pasó. ¿Por qué piensan que no va a pasar hoy día? Pasó con nuestro Señor. Pasó con nuestro Señor. ¿Por qué no va a pasar con nosotros? Si nosotros vivimos una vida de acuerdo al Señor, seguimos los pasos que el Señor dio, que el Señor nos marcó, debemos llegar al mismo punto que el Señor llegó, ¿no? ¿Por qué deberíamos llegar a otro punto? Entonces, no nos extrañemos si el mundo nos aborrece. No nos extrañemos. Aquí, ¿le llama algo la atención de ese versículo? ¿Cómo comienzan los versículos? Versículo 13. Hermanos míos. ¿Le llama la atención eso? ¿Cuántas veces Juan llama hermanos en primera Juan a los hermanos? Mayormente utiliza hijitos. ¿Ya? Juan se considera una persona que está padeciendo en hermandad estas cosas. Estaba sufriendo también por causa del Evangelio. Entonces no es casualidad que le llame hermanos míos. No se extrañen. Esto tenemos en común todos los cristianos. Todos. Todos los cristianos. Donde quiera que esté el cristiano, aunque no diga ni una sola palabra, actúa como conciencia de la sociedad. ¿Usted sabe eso? Actúa como conciencia de la sociedad. Y por esta misma razón el mundo le aborrecerá a menudo. Estudiando para este estudio, me encontré con la historia de una persona que se llama Arístides, en la antigua Atenas, que fue condenado a muerte injustamente. Lo tomaron, lo enjuiciaron, condenado a muerte. Cuando le preguntaron a uno del jurado cómo había sido capaz de dar su voto contra tal hombre, ¿cómo diste tu voto para que mataran a aquel hombre si era tan noble? Fíjense lo que respondió esta persona. Su respuesta fue que estaba harto de oír llamar a Arístides el justo. Estaban cansados de que le llamen el justo. Imagínense una sociedad que no tolera que alguien le llame justo. El odio del mundo al cristiano no es un fenómeno y se debe al hecho de que el mundano ve en el cristiano su propia condenación, lo que él no es y en lo más íntimo de su corazón sabe que debería ser. Sabe que debería ser. Y como no quiere cambiar, trata de eliminar al que le recuerda su bondad perdida. Usted puede recordar el pasaje de Juan 3, ¿cierto? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? ¿Por qué amaron más las tinieblas que la luz? Porque sus obras eran malas. No dice que sus obras eran buenas. Dice, les molestaban. ¿Por qué crucificaron al Señor? La luz del mundo. Porque molestaba. Fíjense que el mundo produce odio. Note este contraste. El mundo produce odio. Ilustrado en la vida de Caín. Pero el cristiano debe amar. Está llamado a amar. Ilustrado en la vida de Abel. Y vivir una vida justa. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué dice? Probablemente está en muerte. ¿Qué dice? Permanece en muerte. Permanece en muerte.
Hermanos, en todo aspecto nosotros, algunos más y algunos menos, estamos relacionados con los indicadores, ¿ya? Los indicadores son un aspecto importante en todo ámbito, ¿ya? Nosotros, los indicadores nos meten de los primeros años de nuestra vida. ¿Por qué? Porque usted va al colegio, ¿cierto? ¿Y la calificación de cuánto es? Del 1 al 7. ¿Qué pasa si usted se saca un 4? Como yo, ¿cierto? Puros 4. Pasa, pero... o en la mayoría de los casos, como a mí, menos de un 4, ¿ya? Esos son indicadores. Es decir, bien, si te saca menos de un 4 es porque no estás logrando el conocimiento que necesitas tener para este ramo. No estás teniendo ese conocimiento aún. En esta sección, fíjense, en Primera de Juan, vamos a encontrar algunos indicadores o filtros, como se le había llamado anteriormente. Dice, versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado, ¿de qué? De muerte a vida. Ahora, Juan, ¿cómo vamos a ver si una persona pasó de muerte a vida o no? Si una persona realmente se convirtió o no. Ustedes ya se van, los apóstoles se van. ¿Cómo nosotros vamos a saber? Y ahí lo vamos a ver. Y dice el versículo 19, en esto conocemos que somos de la verdad. Nuevamente, en esto conocemos, es una frase bastante utilizada por Juan. En esto conocemos. Entonces son indicadores que a nosotros nos muestran. Ahora aquí, ¿cuál es la función? ¿Cuál es el filtro que está utilizando aquí? Para decir, es una persona que pasó de muerte a vida. ¿Qué es eso que nosotros nos muestra que una persona pasó de muerte a vida? El amor hacia los hermanos. Aquí el filtro, para saber si andamos o no en la verdad, es observar tu relacionamiento con los hermanos. Note que no hay punto intermedio. No existe la ley de hielo o me da igual. ¿Cómo? No hay. Frases que a veces cristianizamos para ingresar al uso eclesiástico. Esa frase yo creo que se puede utilizar para el mundo secular, pero no en la iglesia. No en la iglesia. En la iglesia y nosotros como cristianos somos llamados a amarnos. Amarnos. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué es? Homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Todo aquel que carece de amor tiene un corazón lleno de odio. Note, hermanos, esto a mí me llamó tremendamente la atención. Verlo así. El que no ama, su corazón está lleno de odio. No hay un corazón vacío. No es, me da igual. Es como decir, no, tuve la mente en blanco. ¿Cómo es eso? ¿Cómo ponemos la mente en blanco? Aquí es, o llenas tu corazón de amor o de odio. Sigue los pasos de Caín o los pasos de Abel. Lo trata como un homicida, o sea, una persona que literalmente saca la vida de la persona. Todo aquel que dice, note que los estándares de Dios son tan diferentes a los nuestros, a tal punto de que no amar es convertirse en un asesino. ¿Escuchó bien? No amar es convertirse en un asesino. No cabe duda de que Juan estaba pensando en las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Dice, vaya a Mateo por favor, Mateo capítulo 5. Estoy seguro que más de alguno estaba pensando en este pasaje. No sé si a usted le ha pasado, hermano, cuando usted va compartiendo el mensaje del Evangelio y usted pasa por los 10 mandamientos y usted llega al mandamiento de no matarás y ahí la persona normalmente se acusa, pero yo nunca maté, yo nunca estuve preso. A mí solamente una vez me tocó una persona que dijo que mató. Pero la mayoría de las personas dicen, no, yo
Nunca maté. De ese mandamiento yo zafo. Pero si vamos al Sermón del Monte, el Señor está diciendo, Mateo capítulo 5, versículo número 21. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de ¿qué? ¿Usted tiene enojo contra algún hermano hoy día? No es necesario pensar en un hermano en la iglesia. Puede ser un familiar. Puede ser un compañero de trabajo. ¿Está guardando enojo usted? Será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hermanos, qué tremendo. Tremendo. Por eso Juan dice, cualquiera que aborrece a su hermano, que es homicida, es culpable. Y es más, dice, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Lo que quiere decir esta frase es que ningún homicida tiene vida eterna en él. Quiere decir que esta persona no tiene parte en el reino de los cielos. No tiene parte en el reino de los cielos. No tiene parte. ¿Usted es una persona que se enoja mucho? Probablemente todos nos enojamos. Pero usted es la persona que guarda ese rencor ahí y que en algún momento lo saca a pasear. Bien, pasemos al segundo punto. La medida del amor. Muchas veces cuando nosotros hablamos del amor, y muchas de nuestras conductas son explicadas a través de nuestro trasfondo, ¿ya? Muchas de las conductas que nosotros tenemos hoy en día fue porque en algún momento la aprendimos así, ¿cierto? Y muchas veces nos excusamos en eso. Es que yo siempre lo hice así. Es que a mí nunca me enseñaron. Alguno puede decir, no, es que yo nunca tuve un ejemplo de una persona que ame. A mí mi papá no me... Las personas dicen, a mí mi papá no me amaba, mi mamá no me amaba. ¿Cierto? Es triste la historia. Pero con nosotros como creyentes tenemos una medida. Tenemos un ejemplo que mirar. Un ejemplo que mirar. La medida del amor. En esto, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. La muerte de Jesús en la cruz no es una muerte, note, no es una muerte pasiva. No es una muerte. Dice, ¿pusieron su vida, la vida de Jesús? ¿Qué dice? Él puso su vida por nosotros. No es algo pasivo. Es algo que Cristo quiso hacer. Él quiso poner su vida por usted y por mí. Él quiso poner su vida por su pueblo. Por su propia voluntad dio su vida por su pueblo. Jesús dijo en Juan capítulo 10, nadie toma mi vida. Yo de mí mismo la tomo y la vuelvo a tomar. Porque tengo el poder para hacerlo. Yo doy mi vida por las ovejas, decía Juan capítulo 10. Si quieres ver lo que es este amor, mira a Jesucristo. En su muerte por los hombres en la cruz se despliega plenamente, decía William Barclay. Si usted quiere ver el amor verdadero, mira a la cruz. Ahí se despliega el amor completamente. En su plenitud, mire a la cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues entre vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué dice? Sino que se despojó a sí mismo. Hermanos,
haya en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese sentir. Primera Pedro también dice que el Señor dejó su ejemplo, ¿para qué? Para que sigamos sus pisadas. Primera Pedro capítulo 2, versículo 21. No hay nadie que pueda mirar a Cristo y decir que no sabe en qué consiste la vida cristiana. Nadie. Nadie. No estamos huérfanos de ejemplo. No estamos. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Me voy a tomar 5 minutos. Quiero que pensemos en esto. Vayan a Juan, por favor. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Muchos de ustedes probablemente conozcan, muchos de ustedes no lo conozcan probablemente o algunos no lo entiendan. Déjenme explicarles lo que significa este tremendo mensaje del Evangelio. Tremendo mensaje. Dice capítulo 1, versículo 1 de Juan. En el principio era el verbo, capítulo 1, versículo 1. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 14. Y aquel verbo, el verbo del versículo 1, y aquel verbo, ¿qué fue? Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hermanos, esta es la esencia del Evangelio. Cristo se hizo hombre y pisó la tierra. Estuvo aquí entre nosotros. Y Juan dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. ¿Y qué más? ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. Amén por esa verdad, hermano. Lleno de gracia y de verdad. Capítulo 10, por favor. Capítulo 10. Versículo 15. Nuestro Señor hablando, ya desarrollando su ministerio casi en la parte final, cuando los fariseos cuestionaban su existencia, su procedencia más bien. Dice el versículo 15, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Pongo mi vida por las ovejas. Entonces, hermanos, el Señor le está diciendo, yo pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquella también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño, ¿y qué dice? Y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Aquellas personas que estaban crucificando a Jesús decían, nosotros le quitamos la vida y pensaban que estaban haciendo la obra magnífica. Pero no. El Señor está diciendo, yo puse mi vida, dijo Jesús. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento de ¿qué? Que recibí de mi Padre. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Y finalmente, Jesús se hizo hombre en un principio, vivió una vida santa, justa, sin pecado, y más adelante fue enjuiciado y llevado a la cruz por el signo de nuestro Dios, por mano impía de los inicuos. Pero también, más que pensar en ese tiempo de las personas, piense, hermano, ¿por qué estaba muriendo Jesús? Jesús estaba muriendo por usted. Jesús estaba muriendo por mí, por los pecados que usted cometió, por los cuales usted se avergüenza hoy día. Jesús estaba muriendo por esos pecados y por los míos, por los pecados que hoy día queremos que nadie lo sepa. El Señor estaba muriendo en una cruz. Si usted hoy día llega como visita, si usted lleva años en la iglesia, no importa cuánto tiempo lleve, si lleva un día o 1000 años, necesita acudir a la cruz de Cristo y encontrar en Él el ejemplo, encontrar en Él. No busque el amor en otra relación, no, busque en nuestro Señor Jesucristo.
Búsquelo en Él. Capítulo 19, versículo 30. Dice, y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué dijo? Consumado es. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, ¿qué cosa? Entregó el Espíritu. Entregó el Espíritu. Hermanos, usted se ha puesto a pensar, el Señor en la cruz dijo, todo se terminó. Cumplí toda la obra que el Padre me pidió. Toda la obra. Y esa es, hermano, esa es la esencia del Evangelio. Si usted no entiende este mensaje, no va a amar a los hermanos. Su amor por sí solo es insuficiente. Puede tener buenas intenciones, pero el verdadero amor, la esencia del amor se encuentra en nuestro Dios. Solamente en Él. Amén. Ahora, ya pasando al último punto, ahora me pueden decir otras personas, ok, yo reconozco la importancia del amor, pero no sé cómo se aplica. Reconozco que tengo que amar, reconozco que tengo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo se aplica la práctica del amor? Si usted piensa que ya hoy día ya no vivimos un tiempo donde, por lo menos en este país, donde hay persecución directa, física, hacia los hermanos. Y leía a varios autores que decían que en los primeros siglos del cristianismo, los cristianos eran perseguidos y asesinados, matados por su fe. Y leer estos pasajes tenía, en alguna manera, otro sentir que nosotros tenemos hoy en día. Ellos literalmente significaba poner su vida por los hermanos. Yo voy a morir por él. Pero hoy día nosotros no padecemos eso. Pero lo cierto y lo concreto es que hay muchas formas de manifestar nuestro amor. Muchas veces decimos, sí, yo estoy dispuesto a morir por él. Yo estoy dispuesto a morir por mi hermano, por todos mis hermanos. Por el que canta mal, por el que toca mal, por todo. Pero no estamos dispuestos a servirle. ¿Cómo es eso? No estamos dispuestos a hacer las pequeñas cosas y queremos hacer las cosas grandes. Dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad. Juan no es tan explícito, no dice que le dé todos sus bienes, sino más bien dice, cierra contra él su corazón. En cambio, Juan no es explícito, en cambio señala implícitamente las posesiones de uno y la necesidad del otro. Si alguien tiene riqueza y otra necesidad. Y algo que me llamó también la atención, de que aquí, hermanos, la riqueza, o sea, bienes de este mundo no significa tener, yo como 2 panes y el día de mañana como 3. No, es tener abundancia. Un hermano tiene abundancia y ve que el otro tiene necesidad y aún así cierra su corazón. Eso agrava la falta. Eso muestra más un corazón egoísta. Una persona que inclusive teniendo en abundancia no quiere compartir para el que tiene necesidad. Y cierra contra él su corazón, dice Juan. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios? Cuando una persona es bendecida con bienes materiales, pues usted puede pensar en comida, amén, ropa, dinero, que no está dispuesta a compartir sus posesiones, ha cerrado su corazón. Es egoísta y no tiene consideración por su hermano espiritual. Esta persona presenta un marcado contraste entre el amor de Jesús con el amor de Jesús. Le niega a su hermano las cosas básicas de la vida, en tanto que Jesús dio su propia vida por sus seguidores. Si usted piensa, hermanos, en el mandamiento, una vez le preguntaron al Señor, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué respondió el Señor?
Le preguntaron y le dijeron, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y después, ¿qué dijo? El segundo es, ¿usted ha notado esa palabra? Semejante. ¿En qué son semejantes? En que si yo amo a Dios, amo a los hermanos. Si yo amo a Dios, naturalmente voy a amar al hermano. Pero si yo digo amar a Dios y no amo a mi hermano, no es así. No estoy cumpliendo el mandamiento primero ni el segundo. Siempre estos mandamientos van de la mano. Siempre. Entonces, hermanos, no existe esta fórmula de decir, no, yo solamente amo a Dios porque Dios es todo para mí, pero mi hermano no, hermano lo quiero de lejos. No hay, definitivamente no hay. Llega al punto máximo aquí del pasaje cuando Juan dice, hijitos míos, nuevamente retoma al hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Recuerda usted que cuando Santiago decía que la fe sin obras, ¿qué era? Muerta. Juan está diciendo aquí que el amor sin obras, ¿qué es? No es amor, es igual de muerta. El amor y la fe tienen esto en común. Ambos necesitan hechos para probar su carácter genuino. Las palabras de amor que nunca se traducen en hechos carecen de valor. Carecen de valor. Las palabras bonitas nunca ocuparán el lugar de las buenas obras. Nunca. Y ninguna cantidad de palabras sobre el amor cristiano ocupará el lugar de una acción amable que implica algún sacrificio propio a una persona en necesidad, porque en esa acción vuelve a estar operativo el principio de la cruz. No hay palabra que cubra ese vacío que solamente una buena acción puede cubrir. Aunque no digas una sola palabra, tu vida y mi vida dicta una sentencia callada. ¿Sí? Dicta una sentencia callada. A usted no le ha pasado que dice, no, yo te quiero harto, pero cuesta demostrarlo o no lo demostramos. ¿Qué nos va a decir esa persona? No es así. Hay un dicho antiguo que decía, tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras. Tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras. Las palabras bonitas nunca van a ocupar ese lugar. Si usted no está dispuesto a amar en hecho y en verdad. Ahora, si nuestra vida es una sentencia callada, ¿cuál es el veredicto de tu vida hoy? Con la persona que tienes al lado. ¿Tu hermano se siente amado? ¿Tú amas a los hermanos? Es necesario que nosotros pongamos nuestra vida por los hermanos, pero es necesario que también les sirvamos. Es necesario que nosotros les amemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras palabras, con todos nuestros hechos. Finalmente, para concluir, el amor práctico es una obligación aprendida a partir de la cruz de Cristo y fluye en abundancia en la iglesia. ¿Amén? Debe fluir en abundancia, hermano. Debe fluir. Cuando una persona llega por primera vez, siente el amor de Dios aquí, así como Dios nos amó. La ética cristiana se puede resumir en una sola palabra, amor. Y desde el momento que una persona se rinde a Cristo, se compromete a hacer del amor la línea central de su vida. Por esta misma razón, el hecho de que una persona ame a sus hermanos es la prueba definitiva de que ha pasado de muerte a vida. La vida sin amor es muerte. Amar es estar en la luz. Aborrecer es continuar en la oscuridad y la negrura de corazón. Además, no amar es convertirse en un asesino. Se lo repito, no amar es convertirse en un asesino. Para concluir, como aplicación y exhortación, quiero lanzarle un desafío para esta semana. ¿Ya? Si es que usted lo quiere hacer. Yo
También lo voy a tomar como desafío personal. Piensa en algún hermano en específico y establece maneras específicas de mostrar el amor de Cristo para con este hermano. Quizá una llamada, quizá un mensaje. Hermano, ¿te puedo ayudar en algo? Quizás este hermano necesita ir a algún lado, quizás este hermano no pueda pasar a comprar algo. Hermano, yo te ayudo. Pero piense en nombres específicos y en tareas específicas. ¿Ya? Eso es como un desafío que también lo voy a hacer yo. Y otro desafío, si te cuesta relacionarte con algún hermano, y yo eso reconozco, hay algunos hermanos que ya sea por edad o por muchos motivos, nos cuesta relacionarnos con él, o muchas veces no se dan las ocasiones. Piensa en ese hermano. Piensa en ese hermano. Y decide en tu corazón orar por él y decírselo en algún momento de la semana. Hermano, estoy orando por ti. Hermano, esta semana te recordé una oración. ¿A usted qué le produce cuando le dicen eso? Nos llena de gozo, ¿cierto? Ese hermano estaba pensando por mí. Estaba pensando en mí. Y te aseguro que Dios irá moldeando tu corazón con esta práctica, la aseguro. Ya le había contado la historia de ya para finalizar, Spurgeon, cuando recién en sus inicios había un predicador que también acarreaba a muchas personas. Y ya este predicador, porque ya estaba avanzado de edad, ya iba perdiendo, entre comillas, popularidad. ¿Sí? Las personas ya se iban por el joven Spurgeon. Y esta persona empezó a sentir envidia en su corazón. Hasta que él dijo, no, esto está mal. Esto está mal. ¿Y sabe qué hizo esa persona? Empezó a orar todos los días por Spurgeon. Todos los días. Después empezó a decir, no solamente una vez, 2 veces, porque a Spurgeon le toca predicar este día, el domingo 2 veces. 2 veces por día. Después 3. ¿Y saben qué? Y después le preguntaba al hermano, ¿y qué produjo eso en su corazón? Llegó un momento cuando, de tanto que hacía eso, que sentía que la victoria de Spurgeon era mi victoria. Era mi victoria. Usted puede marcar la vida de un hermano. Usted puede ser el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo mostrando su amor práctico. Amor práctico. Señor, muchas gracias por este tiempo. Señor, quiero rogar, Señor, de que esta palabra, Señor, sea implantada en cada corazón, en el mío también. Que este desafío, Señor, que hemos aprendido, no solamente en la teoría, sino en la práctica, se vea reflejado, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarnos como tú quieres que nos amemos, Señor. Como realmente en hechos y en verdad, Señor. Padre, ruego que esta iglesia, tu iglesia, Señor, sea conocida por el amor práctico, Señor. Sea conocido por mostrar, Señor, aquello que Cristo nos mostró en la cruz, Señor, y nosotros lo mostremos, Señor, de manera práctica a los hermanos, Señor. Padre, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la bendición de predicar tu palabra, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor le bendiga, hermanos.